Muy bien. Buenos días, estimados estudiantes del segundo C del Colegio Felipe Guamán Poma de Ayala, del área de comunicación. Les presenta la clase titulada Grabamos nuestras anécdotas. Muy bien, que estará a cargo de la profesora Han del campus Manrique. Muy bien. Bien, es importante formularles las siguientes preguntas para que podamos activar los saberes previos. Pero antes de ello, les voy a explicar cuáles son los criterios de evaluación. Tienen que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Muy bien. Entonces, bueno, antes el propósito de esta sesión de aprendizaje es grabar nuestras anécdotas, ¿sí? Tienen que tener en cuenta que en la evaluación los siguientes criterios: la organización del texto oral, la coherencia, la cohesión, adecuación y recursos verbales y no verbales, ¿sí? Muy bien, tienen que tener en cuenta todo ello. Bien, entonces ahora sí podemos iniciar. Y lo que vamos a hacer ahora es activar sus saberes previos. Bien, quiero la participación de todos, ¿sí? Son pocos, pero van a participar. Porque solo de esa forma vamos a poder aprender y tener más claro todo aquello, ¿no? Que si tenemos alguna duda, entonces lo vamos a ir aclarando. Bien, entonces va la primera pregunta. ¿Qué sabes de las anécdotas? Quiero escuchar la participación de ambos, tanto de Josué como de su compañera, ¿sí? Bien, entonces quiero escuchar a ambos su participación. ¿Qué sabes de las anécdotas? Qué no puedes decir acerca de las anécdotas? Te escuchamos, Inostrosa. De que es un hecho importante que ha pasado en nuestra vida. Ya, un hecho importante que nos ha pasado en nuestra vida. A ver, un hecho importante, pero me parece que el concepto es muy general, porque de repente un hecho importante puede ser el nacimiento de tu hermanito, hermanita, o de repente el cumpleaños de tu papá, el cumpleaños de tu mamá, el matrimonio de tus papás. Es un ejemplo, ¿no? O de repente el ingreso de tu hermano, o cuando tú ingresas a la universidad, ¿no? Es un hecho importante, pero podríamos decir que ello es una anécdota. Digamos, mañana es el cumpleaños de mi papá. ¿Eso puede ser una anécdota? No, entonces la anécdota tiene una serie de características, ¿sí? A ver, ¿qué nos puede decir acerca de las anécdotas su compañera? ¿Me mencionas tu nombre, por favor? Nicade, ¿me dices tu nombre? ¿Tu nombre? Nicole. Nicole. Sí. Muy bien, Nicole. Entonces, nos podías comentar brevemente qué es una anécdota? ¿Qué sabes acerca de las anécdotas? Es una historia corta que nosotros narramos de un accidente interesante, triste o divertido. Ah, muy bien. Vamos a cambiar el término de accidente por algo, una situación interesante, ¿ya? Una situación o hecho. Muy bien. Entonces ahí, con el aporte de su compañero Josué, con el aporte de su compañera Nicole, entonces vamos armando la idea completa y adecuada de lo que es una anécdota, ¿no? Entonces, efectivamente, es un hecho o acontecimiento, una narración corta eh, acerca de algún acontecimiento que nos ha sucedido fuera de lo normal. No, las anécdotas no suceden a cada rato y todos los días. Sucede de manera imprevista, ¿no? Algo generalmente es una situación graciosa, divertida, alegre. También hay anécdotas que sirven para poder reflexionar, ¿no? Y pensar. Bien. Entonces, eso es efectivamente, ¿no? Las anécdotas. A ver, igual quiero la participación de los dos. ¿Alguna vez grabaste una anécdota, Nicole? No. Nunca. ¿Qué me dice Josué? Tampoco, profesora.
Bien, entonces para ambos es una situación, va a ser una situación nueva, ¿sí? Una situación nueva. Muy bien, y ahora les formulo la siguiente pregunta. ¿Has realizado alguna vez una grabación de videos? ¿Qué me dice Nicole y qué me dice Josué? ¿Han grabado alguna vez algún video de repente en lo que está de moda del TikTok? ¿De repente se han grabado ustedes o han grabado a alguien tal vez? Sí, profesora. Profesora, yo también. ¿Sí? ¿Y ustedes salen en la grabación o ustedes son quienes están grabando? Graba, Yo salgo en la grabando. grabación. Nicole sale en la grabación y Josué graba, dice ella. Pero la idea, claro, entonces sí han realizado una grabación de video, pero la idea en este caso es que ahora ustedes van a salir en el video o vamos a escuchar la voz de ustedes narrando la anécdota, ¿no? Entonces ya ustedes van a ser los protagonistas del video. Muy bien, entonces, al menos en la grabación no es una situación nueva. Pero ahora grabar una anécdota sí, ¿no? Va a ser una situación nueva para ustedes. Y seguramente para la mayoría de sus compañeros. Bien, bien, entonces, una vez más, vamos a ver la estructura, ¿no? De la adecuación de la grabación de anécdotas. Es importante, al igual que la planificación, la adecuación también es importante. A algunos de sus compañeros no han enviado. Creo que no han terminado de hacer la adecuación. Y ello es importantísimo para que se siga una secuencia que nos sirva, que nos ayude para poder lograr la intención, el propósito que tenemos al hacer la grabación de nuestra anécdota, ¿no? Es importante para que eh, salga todo bien como nosotros queremos. Muy bien, entonces, a modo de recordar, eh, el primer tema, el tema de la adecuación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tema? ¿Qué debe ir ahí? ¿Qué característica debe tener para colocar como tema de nuestra anécdota? ¿Qué debemos colocar en el tema? El nombre de la anécdota. ¿El nombre o de qué trata el texto? ¿Sí? ¿De qué trata? Ajá, muy bien. ¿De qué trata el texto? En este caso, ¿de qué trata la narración de la anécdota, ¿no? Tiene características, de las cuales se escribe en forma de frase nominal, es decir, sin verbos conjugados, ¿verdad? ¿En el tema pueden ir verbos? Nicole, Josué, ¿en el tema se pueden colocar verbos? Respondan sin miedo para poder decirles si es correcto o no lo que ustedes están afirmando. ¿En el tema se puede colocar verbos? A ver, ¿qué me dice Nicole? ¿Qué me dice Josué? Participen, por favor, chicos. Bien, les voy a hacer recordar, ¿sí? En el tema, como ya bien dijimos, ahí tiene que colocar de qué se trata el texto, ¿no? Se escribe en forma de frase nominal, es decir, sin verbos conjugados, ¿sí? No se debe colocar verbos en el tema, tengan mucho cuidado con ello, ¿sí? Ahí tenemos como ejemplo, tenemos confusión por el horario. Confusión, de repente se pueden preguntar y decir, pero profesora, confusión viene del verbo confundir. No confundan ello, no confundan. En este caso, el término confusión no está cumpliendo la función de verbo, sino está cumpliendo la función de frase nominal, ¿sí? Así es, así que no confundamos ello. Es un sustantivo en este caso. Propósito comunicativo. ¿A qué nos referimos con el propósito comunicativo? A ver, ¿qué me dice Josué?
No es, ustedes, no es necesario que ustedes tengan que recurrir a ver sus apuntes. Es importante que ustedes esto ya lo tengan claro en la, ya tengan claro este conocimiento, ¿no? No pueden estar dudando. Y si tienen duda, pregúntenme para darles ejemplos. De eso se trata, que tengamos que tener todo claro, porque a partir de esta sesión, de esta clase, ya ustedes van a poder hacer su grabación. Entonces, todo esto tiene que quedar muy claro para que no tengan ningún tipo de inconvenientes y pues le salga la grabación o la intención que ustedes tienen con la anécdota, les salga todo muy bien, ¿no? Y puedan tener también una muy buena calificación. Entonces, es importante que ustedes tengan todo claro. Entonces, el propósito comunicativo vendría a ser la intención, ¿no? Que buscas para lograr que las personas lean o escuchen tu anécdota. Así es, aquí se escriben verbos en formas no conjugadas, es decir, pueden utilizar, aquí como pueden ver, él tienen el ejemplo, dice, hacer reír a los estudiantes, que pueden ustedes utilizar los infinitivos ar, ir. Ahí sí pueden utilizar los verbos, ¿sí? Los verbos en forma no conjugada. Muy bien. Luego tenemos el destinatario. A ver qué me dice Josué acerca del destinatario. ¿Qué nos quiere decir el destinatario? ¿Qué debemos colocar ahí? Las personas que va a ser dirigida a los estudiantes o profesores. Muy bien, Josué, excelente. Efectivamente, ¿a quiénes va dirigido, no? Tu anécdota, el texto. Es decir, ¿quiénes leerán el texto, verdad? Muy bien, entonces en este caso, en este ejemplo, es a los estudiantes. Muy bien, muy bien. Puede ser también a tus profesores, también puede ser a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos, ¿no? Ya dependiendo, ¿no? A quién queremos dirigirnos de contar o narrar nuestra anécdota. Muy bien. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de registro lingüístico o tipo de lenguaje? Ah, que en el informal usamos más jergas o palabras no, y en el formal está todo más cosa. ¿Entendí? Sí, te entendí muy bien, muy bien. Pues de una manera más correcta, una manera más adecuada, de acuerdo a la circunstancia, de acuerdo a quién va dirigido, ¿no? A ver, Josué también quería participar. Te escuchamos, Josué. Era de lo que dijo mi compañera, eso también quería decir. Claro. Ya, bueno. Muy bien, entonces, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Cuando hablamos de registro lingüístico o tipo de lenguaje formal, en este caso, según el ejemplo, pues es cuando utilizamos cuando nos dirigimos a un contexto académico, en este caso, en caso de ustedes, el colegio, de que cuando se están dirigiendo a sus compañeros, cuando están dirigiendo a los profesores, tal vez al director también, ¿no? Entonces, como el ambiente es académico, es escolar, entonces uno tiene que expresarse con propiedad, ¿sí? De manera adecuada, de manera correcta, que es lo diferente a lo que es el lenguaje informal, que uno puede expresarse utilizando otros términos como jergas, por ejemplo, como dice su compañera, ¿no? Eh, mm, entonces, esa es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia, hay que tenerlo claro. Aquí nos estamos dirigiendo también en el lenguaje, en el registro lingüístico o tipo de lenguaje formal, también cuando nos estamos dirigiendo a personas mayores tal vez, a personas de una jerarquía, de una jerarquía, de alta jerarquía, también a personas que no conocemos, ¿no? A personas que no conocemos no nos podemos dirigir con confianza, como si conociéramos. Entonces, una persona desconocida, uno siempre se dirige de una forma diferente, ¿no? Cordial, cortés. En cambio, cuando nos dirigimos a nuestros familiares, a nuestros amigos con más confianza, entonces hay una forma diferente de poder expresarnos, ¿no? Ahí sí sería el lenguaje informal. Hay que tenerlo claro. Entonces, según el destinatario, uno va a utilizar el registro lingüístico o tipo de lenguaje formal o informal. Muy bien.
Hecho principal. ¿Qué escribimos en hecho principal? En hecho principal vamos a colocar la acción más importante del texto, ¿sí? En resumen, en una oración corta vamos a explicar cuál es la acción más importante de nuestra anécdota, ¿sí? Eso también hay que tenerlo claro. A ver, ¿y qué escribimos en recursos? ¿Qué colocamos en recursos? A ver, ¿qué me dice Nicole? ¿Qué colocamos en recursos? ¿Qué es lo que usamos durante nuestra anécdota? Ya, ¿qué es lo que usan en su anécdota? En su anécdota usan ustedes palabras. En su anécdota ustedes usan conectores, usan para narrar, usan la voz. ¿Será correcto? No, profesora, de la anécdota que contamos, Ujú. sacamos una parte de que usamos computadoras, cámaras. Ahí está. Eso se llaman materiales, ¿sí? Muy bien. Usamos materiales físicos y programas que van a emplearse, ¿no? Es decir, para todo aquello que vas a emplear que te va a servir para poder hablar y comunicarte, ¿sí? En este caso, pues, existen dos tipos de materiales físicos, los cuales son laptop, celular, computadora, papelotes, imágenes, ¿no? Son una serie de ejemplos. Y también tenemos lo que son los materiales también llamados programas, ¿no? Como son el KineMaster, que lo vimos hace unas clases anteriores, el InShot, el Filmora, diapositivas, son algunos de los materiales que ustedes pueden utilizar, ¿no? Y no necesariamente todos van a utilizar los mismos materiales, depende de cada quien con qué material quiere trabajar para poder hacer la grabación de su anécdota, ¿sí? Muy bien. Bien, vamos a continuar. Es importante considerar estos siguientes recursos, como por ejemplo, ¿no? En los recursos dice, ordenen y relacionen con conectores las ideas o los hechos. Tenemos que tener en cuenta esto para poder, antes de hacer la grabación, ¿sí? Antes de hacer la grabación tenemos que tener muy claro todo esto de acá. Muy bien, tenemos que tener todo esto muy claro, ¿no? Antes de hacer la grabación. Por ejemplo, dicen, tenemos que tener ya ordenado y relacionado con conectores, ¿no? Las ideas y los hechos. eh, Tenemos una serie de conectores, ¿no? Dependiendo de la intención que queramos tener al narrar nuestra anécdota, ¿no? Tenemos los conectores de causa, voy a mencionar algunos de ellos. Pues, puesto que, ya que, debido que, en consecuencia, a causa de, en vista de que, si consideramos necesario esos conectores de causa, ¿no? También hay otros conectores que, por ejemplo, son de consecuencia. Luego, así que, de ahí que, de manera que, en consecuencia, por consiguiente, y así, etcétera, ¿no? También tenemos conectores de adición, además, asimismo, inclusive, aparte de ello, sino también, y así, ¿no? También tenemos otros conectores de equivalencia, ¿no? Como por ejemplo, obviamente, como es obvio, naturalmente, por supuesto, sin lugar a dudas, es dependiendo, ¿no? Hay una serie de conectores que vamos a utilizar dependiendo de lo que queremos narrar. También tenemos los conectores de orden. Primero, en primer lugar, en segundo lugar, de repente también de secuencia, ¿no? Conectores de secuencia, después, luego, enseguida, y así una serie de conectores que vamos a escoger para poder, según la intención de cómo queremos narrar nuestra anécdota, ¿no? Según cómo va sucediendo la narración de la anécdota, vamos a escoger una serie de conectores, los necesarios que tengamos que utilizar, tal vez un conector, tal vez dos conectores, tal vez tres conectores, ¿no? No necesariamente tienen que usar todos los conectores que existen. Entonces, es importante, ¿no?
tener en cuenta, analizar la narración escrita que tenemos para poder ya luego ello poder narrarlo de manera oral, ¿no? Muy bien. El siguiente punto es utilicen un vocabulario, son sugerencias, ¿no? Utilicen un vocabulario adecuado, variado y preciso según el público. Es decir, ustedes tienen que expresarse según a quién se están dirigiendo, no según al destinatario. En este caso, si su anécdota, su destinatario es, el destinatario es tus compañeros, los profesores, el director. Entonces, uno tiene que expresarse de manera formal, adecuada, ¿no? Utilizando palabras variadas, no repetitivas, ¿no? ¿A qué nos referimos con palabras variadas? Por ejemplo, ¿no? Si en tu narración estás hablando o estás narrando de repente de tu mascota de repente de tu gato, vamos a llamar que tu gato se llama Garfield, como el del dibujo. Entonces tú dices, ¿no? Un ejemplo, Garfield, a Garfield le gusta subir a mi cama, le gusta dormir sobre mi almohada. Garfield es un gato que le gusta comer mucho la lasaña. Garfield le gusta empujar a Odie, mi mascota, el perro, le gusta empujar de la mesa. Entonces, no vamos a decir cada rato Garfield, Garfield, Garfield. Ello podemos reemplazar por pronombre, ¿no? Podemos sustituir por otro término, como por ejemplo, el primer momento cuando vas a nombrar, ahí sí vas a decir Garfield. Pero luego vas a decir, no, primero vas a decir mi gato Garfield. Mi gato que lleva por nombre Garfield. Entonces, luego dices, mi gato Garfield es un gato alegre que le gusta jugar mucho. Esta mascota le gusta comer mucha lasaña. Él es muy fastidioso porque le gusta empujar a Odie de la mesa. Entonces vamos sustituyendo, ¿no? Por pronombres o por palabras equivalentes, ¿no? Entonces a eso se refiere con a un vocabulario variado, ¿no? Preciso. Variado se refiere a ello, ¿no? Y también cómo logramos tener un vocabulario extenso con muchas palabras. Después, la lectura ayuda y sirve mucho para poder conocer nuevas palabras. Cuando uno hace la lectura, vamos viendo términos nuevos, vamos descubriendo palabras nuevas que antes no habíamos escuchado o que no le habíamos prestado atención. Entonces, uno cuando hace la lectura, ya esas palabras nuevas se van impregnando en nuestra memoria, ¿no? Y vamos aprendiendo. Hay palabras de repente que desconocemos, buscamos el significado en el diccionario, ¿no? Y muy bien. Entonces, de esa forma, nuestro vocabulario va extendiéndose, ¿no? Nuestro léxico va creciendo. Y también es importante la lectura no solamente porque aprendemos nuevas palabras, sino también porque vamos aprendiendo cómo es el uso adecuado de los signos de puntuación, ¿no? Qué palabras se deben tildar, cuándo se debe colocar las comas, el punto y coma, el punto, y entonces también sirve para ello, ¿no? Para aprender también la ortografía. Entonces es importante la lectura, ¿sí? Bien. Bien, el siguiente punto dice, varíen la entonación, volumen y ritmo al presentar su anécdota para enfatizar los hechos. ¿Qué quiere decir? Ahora les voy a dar un ejemplo y ustedes mismos se van a dar cuenta a qué nos referimos cuando hablamos de entonación, volumen y ritmo, ¿sí? Bien, ¿qué dice? A ver, un momentito, creo que nos hemos pasado, saltado ya. A ver. Bien, aquí tenemos una anécdota. Voy a leer de dos formas, ¿sí? Y ustedes me van a decir luego cuál es la diferencia. Era un día martes en la mañana. Estaba coordinando con una profesora nuestra participación en una exposición en la tarde. De pronto veo el celular y me doy cuenta que los alumnos de cuarto grado escribían presente en el grupo de WhatsApp. Les dije que estaban confundidos y que nos tocaba el día miércoles. Incluso les dije, miren bien el horario. Justo se los iba a pasar de nuevo para que me crean, pero al verlo bien me di cuenta que sí había clase. Les pedí disculpas y empecé unos 15 minutos tarde.
Siguiente, la siguiente lectura. Era un día martes en la mañana, estaba coordinando con una profesora nuestra participación en una exposición en la tarde. De pronto veo el celular y me doy cuenta que los alumnos de cuarto grado escribían presente en el grupo de WhatsApp. Les dije que estaban confundidos y que nos tocaba el día miércoles. Incluso les dije, miren bien el horario. Justo les iba a pasar el nuevo horario para que me crean. Pero al verlo, me di cuenta que sí había clase. Les pedí disculpas y empecé unos 15 minutos tarde. Bien, entonces he realizado dos tipos de lectura. ¿Me podrían decir cuál es la diferencia? A ver, te escucho, Nicole. Que en uno se expresa más y en el otro no. Los dos están expresando lo mismo, el mismo Sí. texto, la misma narración, pero ¿cuál es la diferencia ahí? Que tienen distinta entonación a como le están Así es, contando. exacto, exacto. Que tienen la misma, que tienen diferente entonación, ¿verdad? A ver. Bien, que tiene diferente entonación. Así es. En uno, ¿cómo se escuchó en el primero? A ver, Josué, ¿cómo se que escuchó en la primera grabación? Escucho con un poco menos de ánimos. Y en la segunda ya con más ánimos, con más entusiasmo. Muy bien, así es. Entonces, ¿cómo creen ustedes que debiera hacerse la narración? ¿Como la primera lectura o la segunda lectura? De la anécdota, narración de la anécdota. La segunda. Así es, como la segunda, ¿no? Así es, dependiendo qué intención tenemos. Nos queremos alegrar, divertir, hacer reír a la persona que estamos contando la anécdota, depende del destinatario. Entonces uno va a leer, ¿no? Va a contar o va a narrar la anécdota según la intención. Entonces, en este caso, pues hacerles reír un poco, ¿no? Si yo cuento la narración, perdón, narro la anécdota como la primera lectura, pues creo que casi nadie o nadie se va a reír si yo lo narro de esa forma, pero si yo narro como la segunda vez, la segunda narración, con ese énfasis, con esa entonación, entonces habrá un mayor resultado, ¿no? Ahí es cuando, a eso es lo que nos referimos cuando hablamos de varíen la entonación, volumen y ritmo al presentar su anécdota para enfatizar los hechos. ¿Sí? ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? Nicole, ¿alguna pregunta, Josué? No, No, mis. Rosara. Muy bien, entonces ellos tienen que tener muy en cuenta para que toda la intención que tengan ustedes al momento de hacer la grabación de su video, narrando la anécdota, pues salga como ustedes quieren, ¿no? Alegre, divertido, ¿no? Que cause más de una risa. Esa es la intención. Bien, perdón. Bien, entonces, ya, una vez que ustedes tengan ya hayan grabado ustedes narrando la anécdota. Entonces, ahora ustedes van a ver su video y van a hacerse las siguientes preguntas. Ustedes mismos van a reflexionar y van a evaluar, ¿ya? La forma, el contenido y el contexto del texto oral. Entonces, ahí va la primera pregunta. A ver, ¿hubo falta de fluidez del texto oral debido al uso de muletillas? Entonces, ¿a qué nos referimos con ello? Fluidez, esa facilidad, esa forma de poder narrarlo, ¿no? De poder contar. A eso se refiere a la fluidez sin interrupciones. Pero a veces sucede que cuando uno está narrando dice, había una vez, no, cierto día, mi papá nos trajo una pizza que todos queríamos comer la pizza hawaiana con piña pero nos trajo una pizza brava que es picante y al momento de comer, nos,
nos picó mucho y ya no lo pudimos terminar. Entonces, si te das cuenta, las muletillas son esas interrupciones, esas interferencias de, ah, mm, este, entonces cuando uno se expresa de esa forma, entonces no hay fluidez. Entonces, la idea es que cuando ustedes narren la anécdota haya fluidez, ¿no? Esa secuencia ininterrumpida de la narración, ¿sí? Bien, entonces pasamos a la siguiente pregunta. Entonces, ves tu video y tú mismo analizas y ves, ¿hay fluidez? He mencionado algunas muletillas, entonces vas analizando tu grabación, ¿no? El video que has grabado narrando tu anécdota. Siguiente. Se ha variado la entonación y el volumen. La entonación, como el ejemplo que les di de la lectura, ¿no? Entonces tú, al momento de ver tu video, vas a ver tu grabación y vas a darte cuenta si has leído o has leído de una forma plana, se podría decir, o ha habido entonación, que es la entonación sube y baja el nivel de voz, ¿no? Entonces, vas a analizar tu video. El volumen habrá sido adecuado, de repente se escucha bajito, de repente se escucha bien, no, la idea es que se escuche bien, pero eso no quiere decir que ustedes van a gritar, sino que ustedes van a elevar el volumen de su voz para que se pueda escuchar mucho mejor, ¿no? Luego dice, se han hecho pausas para enfatizar diversas partes del texto. ¿A qué se refiere? Es que justamente la parte que es más graciosa de tu anécdota o la parte que quieres tú resaltar, entonces tú enfatizas. ¿Qué quiere decir enfatizar? Leerlo de una forma más divertida o más alegre, una entonación más elevada para poder llamar la atención de aquel que te está escuchando, en este caso el receptor, el público, el destinatario, entonces tú quieres hacer entender y hacer llegar bien el mensaje, ¿no? Hacerles reír de repente. Entonces, esa parte que consideres que es más graciosa, lo lees con un tono diferente, ¿no? Elevas tu voz, hasta sonríes un poco al momento de narrarlo, ¿no? Eso se refiere, pausa para enfatizar diversas partes del texto. Bien, luego tenemos los materiales concretos. Vas a mirar, vas a reflexionar y vas a decir, los materiales concretos y visuales utilizados se ajustan al propósito comunicativo del texto oral. O sea, lo que has utilizado, sea en la grabación del celular, el video, una video filmadora, una computadora, etcétera. Entonces, tú vas a analizar y vas a decir, realmente con los materiales que he utilizado, logré el propósito, la intención que yo tenía, con estos materiales pude transmitir lo que yo quería con mi anécdota, entonces vas analizando, ¿no? ¿Por qué digo que van analizando? Porque luego de hacer, la, la grabación, pues tienes la oportunidad, ¿no? De ver y decir, no me convence mucho esta primera grabación que acabo de hacer. Creo que lo puedo mejorar. Entonces, ya viendo algunas debilidades que tuviste al momento de hacer tu grabación, entonces tienes pues la oportunidad de volver a grabarte, ¿no? Y mejorarlo. Y sigues analizando con las siguientes preguntas, ¿no? La grabación de la anécdota cumple con la adecuación. Adecuación se refiere al cuadro, ¿no? Al cuadro donde está el tema, propósito comunicativo, etcétera, etcétera. Ahí es, entonces, ¿cumplirá con ese cuadro? Entonces vas analizando, ¿no? Y si cumple todo, pues vas por buen camino. Luego te haces la siguiente pregunta. ¿Se cumplió con el propósito comunicativo? La intención que tenías, querías hacer reír, querías que se diviertan con tu anécdota. ¿Habrás logrado ello? Entonces tú vas a hacer escuchar tu grabación a quienes estén a tu lado y pues les haces escuchar y si comienzan a reírse, pues si esa era tu intención, lo lograste, ¿no? Pero si miran y apenas sonríen, entonces no lograste el impacto que tú querías. Entonces vas analizando y dices, no, entonces debo mejorar la entonación, ¿no? Debo hacerlo más divertido para que se puedan reír. Entonces, de eso se trata, que analices y veas qué es lo que te falta para que tu grabación salga como realmente tú esperas, ¿no? Siguiente pregunta. La grabación de la anécdota emplea conectores que ayuden a organizar la información. Así es, entonces,
ves y dices, ¿he utilizado los conectores adecuados? ¿Está bien lo que hice? Sí, sí, tiene mucha coherencia lo que he narrado. De repente dices, no, esta parte debo mejorar, ¿no? Entonces de eso se trata, ¿no? Las palabras fueron adecuadas a la situación comunicativa usando un registro formal o informal. Así es, cuando hiciste la narración, tú te expresaste de manera formal o informal. Y eso mucho depende el destinatario, ¿no? Muy bien. Siguiente, el texto oral tiene palabras variadas y precisas. Eh, Así es, la variedad de palabras, ¿no? Hubo la cantidad de palabras que utilizas, ¿no? Hubo empleo de algunos diminutivos. Cuando dije mascotita, perrito, juguetoncito, entonces ahí puedo emplear cuando es un lenguaje informal, pero cuando es formal no me debo expresar de esa forma. Entonces depende también todo ello, ¿no? Hasta ahí. ¿Tienen alguna consulta o pregunta? ¿O está quedando claro? Porque ya justo vamos a finalizar la sesión. Está Nicole, todo bien, profesora. ¿todo Sí se claro? entiende. Muy Sí. bien. ¿Todo claro, Josué?